La selva no perdona. No negocia. No escucha súplicas. Es un organismo vivo que respira, devora y olvida. Y en algún lugar entre sus entrañas verdes y húmedas, 6 adolescentes aprendieron que la supervivencia no es una cuestión de fuerza, sino de decisiones que nadie debería tomar jamás. Esta es la historia que el mundo conoció a medias. Esta es la verdad que se quedó atrapada entre las sombras de los árboles, entre los gritos que nadie se atrevió a contar. Porque lo que ocurrió durante esos 18 días no fue solo una lucha contra la naturaleza. Fue una batalla contra algo mucho más oscuro, contra ellos mismos. El 14 de marzo de 2019, un grupo de 6 estudiantes de secundaria partió desde la pequeña ciudad de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, Colombia, con la ilusión de vivir una aventura que recordarían toda la vida. Eran parte de un programa educativo de inmersión ecológica, diseñado para reconectar a los jóvenes urbanos con la naturaleza. Nadie imaginó que esa reconexión sería tan brutal, tan definitiva, tan irreversible. Los nombres aún resuenan en los archivos policiales: Mateo Vargas, 16 años, líder natural del grupo, capitán del equipo de fútbol, hijo de un militar retirado. Camila Ríos, 17 años, la más brillante de su clase, obsesionada con la biología y los ecosistemas tropicales. Andrés Molina, 15 años, callado, observador, con una habilidad innata para leer el entorno. Valentina Cruz, 16 años, extrovertida, siempre con una sonrisa, la que mantenía la moral alta. Santiago Pérez, 17 años, el bromista, el que nunca tomaba nada en serio hasta que todo se volvió serio. Y finalmente, Lucía Mendoza, 15 años, la más joven, la más frágil en apariencia, pero con una voluntad de hierro escondida bajo su timidez. El plan era simple: 3 días de caminata guiada por un sendero conocido, 2 noches acampando en zonas autorizadas, regreso el 17 de marzo. El guía asignado era un veterano de la región, un hombre llamado Esteban Quiroga, con más de 20 años de experiencia navegando las venas verdes del Caquetá. Pero el 15 de marzo, durante la segunda jornada, algo salió terriblemente mal. Una tormenta tropical inesperada, de esas que la selva escupe sin aviso, lo sorprendió en medio de un cruce de río. El agua subió en minutos. El estruendo del cielo se mezcló con el rugido del caudal. Y en medio del caos, Esteban Quiroga resbaló, golpeó su cabeza contra una roca y fue arrastrado por la corriente ante los ojos paralizados de los 6 adolescentes. Lo último que vieron de él fue su mochila amarilla desapareciendo entre la espuma marrón. Y así, en un instante, 6 jóvenes quedaron completamente solos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Si estás escuchando esta historia, quédate hasta el final. Porque lo que viene no es solo supervivencia. Es la prueba de que el verdadero monstruo no está afuera. Está adentro. Y si esta historia te impacta tanto como a mí, déjame un comentario contándome qué harías tú en su lugar. Suscríbete para más historias que el mundo prefiere olvidar. Los primeros minutos después de perder al guía fueron de pánico absoluto. Valentina gritaba el nombre de Esteban hasta quedarse ronca. Santiago se dejó caer de rodillas en el barro, temblando. Camila intentaba mantener la calma, revisando mentalmente los protocolos de emergencia que había leído en libros, pero la teoría es una cosa y la realidad otra completamente distinta. Mateo fue el primero en reaccionar. Con voz firme, aunque quebrada por dentro, dijo: tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí. Andrés asintió en silencio, observando el río que seguía creciendo. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la mochila de Camila como si fuera un salvavidas. El problema inmediato era claro: estaban en la margen equivocada del río. El sendero marcado, el que debían seguir para volver, estaba del otro lado. Y cruzar ahora era imposible. El agua había transformado el pacífico arroyo en una bestia furiosa. Mateo propuso esperar a que bajara el nivel, acampar cerca y cruzar al amanecer. Pero Camila, con su conocimiento teórico de la selva, advirtió: si llueve otra vez esta noche, mañana será peor. Y si no cruzamos pronto, nadie sabrá dónde estamos. Tenía razón. El grupo estaba fuera de la ruta oficial. Nadie los buscaría en ese lado del río.
No todavía. Decidieron caminar río arriba, buscando un punto más estrecho, más seguro. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, amenazante, como una advertencia divina. Caminaron durante horas, abriéndose paso entre la vegetación densa, resbalando en el lodo, con las mochilas empapadas y el miedo creciendo en sus pechos como una planta venenosa. Andrés, siempre atento, notó algo inquietante: las huellas que dejaban desaparecían rápidamente, borradas por el barro y la lluvia residual. Es como si la selva nos estuviera borrando, murmuró. Nadie respondió. Todos lo sabían. Al caer la noche, encontraron un claro pequeño, protegido parcialmente por un saliente rocoso. Decidieron acampar allí. Intentaron encender fuego, pero todo estaba húmedo. Santiago, el bromista, hizo un chiste sobre comer pizza cuando volvieran. Nadie rió. Valentina distribuyó las barras energéticas que tenían, 2 por persona. Camila calculó mentalmente: si racionaban bien, tenían comida para 3 días, quizá 4. Después de eso, la selva tendría que proveer. Mateo organizó turnos de guardia, aunque nadie sabía exactamente qué estaban vigilando. Solo sentían que la oscuridad de la selva no era como la oscuridad de la ciudad. Esta oscuridad tenía ojos. Esta oscuridad respiraba. La primera noche fue eterna. Los sonidos eran ensordecedores: el croar de ranas gigantes, el aullido lejano de monos, el crujir constante de ramas, el zumbido de insectos del tamaño de pájaros. Lucía no durmió. Se quedó mirando el dosel invisible sobre sus cabezas, pensando en su madre, en su cama, en lo absurdo que era estar ahí. Andrés, en su turno de guardia, escuchó algo que lo heló: un gruñido bajo, profundo, cercano. No dijo nada. No quería asustar más a los demás. Pero apretó su navaja de bolsillo con fuerza, sabiendo que era ridículamente inútil contra lo que fuera que acechaba en la negrura. Al amanecer del segundo día, despertaron empapados, con el cuerpo adolorido y el estómago rugiendo. El río no había bajado. Si acaso, parecía más ancho. Mateo tomó una decisión: seguirían río arriba hasta encontrar un cruce seguro, o hasta encontrar señales de civilización. Caminaron todo el día. La selva se volvía más densa, más hostil. Las lianas colgaban como cuerdas de ahorcado. Los árboles eran tan altos que el sol apenas llegaba al suelo. Todo estaba cubierto de musgo, de humedad, de vida que se pudría y renacía simultáneamente. Camila identificaba plantas, algunas comestibles, otras venenosas. Andrés marcaba árboles con su navaja, dejando señales, aunque sabía que nadie la seguiría. Fue Santiago quien encontró la cabaña. Estaba medio escondida entre los helechos gigantes, construida con madera podrida y techo de palma casi desintegrado. Parecía abandonada desde hacía décadas. Mateo entró primero, con precaución. Adentro había restos de una fogata antigua, algunas latas oxidadas, una hamaca deshecha y, en una esquina, algo que les heló la sangre: huesos. Huesos pequeños, blanqueados por el tiempo, algunos con marcas de dientes. Valentina retrocedió, mareada. Camila se acercó, examinándolos con su curiosidad científica intacta a pesar del horror. Son de animales, dijo finalmente. Monos, tal vez. O pecaríes. Pero su voz no sonaba del todo convencida. Decidieron no quedarse en la cabaña. Había algo en ese lugar que les susurraba peligro, que les advertía que algunos espacios están malditos no por lo sobrenatural, sino por lo humano. Continuaron. Pero el hallazgo los había cambiado. Ahora sabían que no eran los primeros en perderse allí. Y probablemente no serían los últimos. El tercer día, la comida se acabó. Las barras energéticas, las galletas, todo. Camila lideró la búsqueda de alimento. Encontraron frutos que ella identificó como seguros: guayabas silvestres, pequeñas y ácidas, pero comestibles. Andrés atrapó un lagarto con sus manos desnudas, un acto que sorprendió a todos. Santiago, finalmente, logró encender fuego usando un método que había visto en internet: fricción con palos secos que encontraron bajo un tronco caído. El lagarto asado sabía a goma quemada,
pero lo devoraron como si fuera un banquete. Lucía lloró mientras comía. No de tristeza, sino de una extraña gratitud animal, primitiva, por estar viva. Esa noche, Mateo propuso un plan. Al día siguiente, construirían una balsa. Cruzarían el río, costara lo que costara. Camila objetó, el río está demasiado fuerte. Nos matará. Mateo respondió, quedarnos aquí también nos matará. Solo que más lento. Votaron. 4 a favor, 2 en contra. La democracia, incluso en la selva, prevalecía. Pero la democracia no garantiza la supervivencia. Pasaron el cuarto día entero construyendo la balsa. Usaron troncos caídos, atados con lianas gruesas que Andrés probaba una y otra vez, tirando con todo su peso. Valentina, con sus manos delicadas ahora llenas de ampollas, ayudaba a trenzar las fibras. Santiago recolectaba más madera. Camila supervisaba, calculando flotabilidad y resistencia con su mente matemática. Lucía, la más pequeña, era la encargada de mantener el fuego vivo, una tarea crucial porque el fuego era su única conexión con la humanidad. Al atardecer, la balsa estaba lista. No era perfecta. Era tosca, asimétrica, probablemente peligrosa. Pero era su única esperanza. Mateo la miró con una mezcla de orgullo y terror. Mañana al amanecer, dijo. Cruzamos. Esa noche, nadie durmió bien. Todos sabían que el río era una lotería. Podían cruzar. O podían morir ahogados, sus cuerpos arrastrados kilómetros abajo, hasta desaparecer en algún remanso olvidado donde solo los buitres los encontrarían. El quinto día amaneció con una niebla espesa que convertía la selva en un reino fantasmal. El río rugía, implacable. Cargaron la balsa entre todos, arrastrándola hasta la orilla. Mateo organizó las posiciones, él y Andrés adelante, usando palos largos como remos improvisados. Camila y Valentina en el centro, aferradas a las cuerdas. Santiago y Lucía atrás, equilibrando el peso. Se miraron unos a otros. No dijeron nada. No había palabras para ese momento. Empujaron la balsa al agua. Los primeros metros fueron engañosos. La corriente parecía manejable. Mateo remaba con fuerza, Andrés coordinaba. Pero a mitad del río, la bestia despertó. Una corriente subterránea, invisible desde la orilla, los golpeó de costado. La balsa giró violentamente. Valentina gritó, aferrándose con uñas y dientes. Una liana se soltó. Luego otra. La estructura comenzó a desintegrarse. Santiago intentó reatar los nudos, pero sus manos resbalaban. Lucía, paralizada de terror, solo podía mirar cómo el agua subía, cómo la balsa se partía, cómo todo su plan se desmoronaba literalmente bajo sus pies. Y entonces, el desastre. Un tronco flotante, arrastrado por la corriente, impactó contra la balsa con la fuerza de un ariete. La estructura explotó en pedazos. Los 6 adolescentes fueron lanzados al agua. Mateo intentó nadar hacia Lucía, pero la corriente lo separó. Camila se aferró a un tronco de la balsa destrozada, gritando nombres que el rugido del río devoraba. Andrés, con su instinto de supervivencia activado, nadó hacia la orilla más cercana, que irónicamente era la misma de la que habían partido. Valentina tragó agua, tosió, sintió que se hundía, pero Santiago la agarró del brazo, tirando de ella con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente lograron arrastrarse a la orilla, todos menos uno, el conteo fue aterrador. Mateo. Andrés. Camila. Valentina. Santiago. Lucía no estaba. Gritaron su nombre hasta quedarse sin voz. Recorrieron la orilla río abajo, buscando, rezando, negando. Pero la selva ya había tomado su tributo. Lucía Mendoza, de 15 años, la más joven, la más callada, había desaparecido en las aguas marrones del río sin nombre. Su cuerpo nunca sería encontrado. Se convertiría en parte de la selva, en nutriente, en recuerdo, en culpa eterna para los 5 que quedaban. Esa noche, acamparon en silencio. No encendieron fuego. No comieron.
Solo se sentaron en círculo, mirándose unos a otros con ojos vacíos, procesando la primera muerte. Valentina temblaba incontrolablemente. Santiago tenía la mirada perdida. Camila repetía en voz baja, no debimos intentarlo. No debimos intentarlo. Andrés tallaba la corteza de un árbol con su navaja, grabando un nombre, Lucía. Mateo, el líder, el que había tomado la decisión, se alejó del grupo y lloró solo, con la cara hundida en las manos, sabiendo que cargaría esa muerte para siempre. El sexto día comenzó con una revelación terrible, estaban perdidos. Completamente perdidos. El intento de cruzar el río los había desorientado. No sabían si estaban al norte, al sur, al este o al oeste. La brújula de Camila se había perdido en el agua. El sol era invisible bajo el dosel perpetuo. Y lo peor, comenzaban a escuchar cosas. Voces. Susurros. Risas lejanas que no podían ser reales pero sonaban tan nítidas. Andrés fue el primero en admitirlo, ¿ustedes también las oyen? Todos asintieron. La selva estaba jugando con sus mentes. Decidieron caminar en línea recta, hacia donde creían que estaba el oeste, hacia donde creían que estaba la civilización. Pero la línea recta en la selva es una ilusión. Los árboles tuercen la perspectiva. Los barrancos obligan a desvíos. Los pantanos aparecen de la nada. Para el mediodía, estaban caminando en círculos. Andrés lo notó, una marca que él mismo había hecho en un árbol horas antes. Estaban volviendo sobre sus pasos. La selva los estaba atrapando en un laberinto sin muros. Fue entonces cuando encontraron el segundo cadáver. No era reciente. Era un esqueleto casi completo, vestido con ropas militares podridas, fusil oxidado aún en las manos óseas. Camila examinó los restos con su frialdad científica retornando. Guerrillero, dijo. O paramilitar. De los años 90, tal vez. El cráneo tenía un agujero de bala. Muerte violenta. Muerte olvidada. Santiago vomitó. Valentina se persignó, aunque no era religiosa. Mateo simplemente dijo, vámonos. Pero Andrés notó algo, el esqueleto estaba orientado en una dirección específica, como si hubiera estado caminando hacia algún lugar cuando murió. Tomó nota mental de la dirección. Siguieron esa dirección. Y 3 horas después, encontraron lo imposible, una antena de radio militar, vieja, cubierta de óxido y vegetación, pero inconfundiblemente humana. Estaba en medio de un claro, rodeada de lo que alguna vez fue un campamento. Camila corrió hacia la estructura, buscando equipo funcional. Encontró cajas de municiones vacías, latas de comida oxidadas, un generador muerto. Pero en una caja metálica sellada, milagrosamente preservada, encontró algo invaluable, mapas. Mapas militares de la región, con coordenadas, con ríos marcados, con rutas de escape. Por primera vez en 6 días, tuvieron esperanza. Mateo desplegó el mapa sobre el suelo. Camila intentó triangular su posición usando referencias geográficas. Si el río que habían cruzado era el Caguán, y si la antena estaba donde creía que estaba, entonces la ciudad más cercana, Florencia, estaba a unos 80 kilómetros al noroeste. 80 kilómetros de selva virgen. 80 kilómetros de infierno verde. Pero era una dirección. Era un objetivo. Era algo tangible. Decidieron pasar la noche en el campamento abandonado. Había cierta seguridad psicológica en estar rodeados de estructuras humanas, aunque muertas. Santiago encontró latas de atún militar, selladas al vacío, milagrosamente comestibles después de décadas. Las abrieron con piedras, devorando el contenido con las manos, saboreando la sal y el aceite como si fuera caviar. Valentina rió por primera vez desde la muerte de Lucía. Fue una risa breve, quebrada, pero real. Esa noche, Andrés montó guardia. Y escuchó algo que lo paralizó, pasos. Pasos humanos. Lentos. Deliberados. Acercándose al campamento. Despertó a los demás en silencio, con gestos. Todos se quedaron inmóviles, respirando apenas. Los pasos continuaron.
Y entonces, en el borde del claro, iluminada por la luna que finalmente había logrado atravesar las nubes, vieron una figura. Era un hombre. Viejo. Descalzo. Vestido con harapos. Con una barba que le llegaba al pecho. Y ojos que brillaban con una locura antigua y profunda. Los miró fijamente. Abrió la boca. Y dijo, con voz ronca y extraña, ustedes también están muertos. Solo que todavía no lo saben. Y desapareció entre los árboles. Nadie durmió el resto de la noche. Al amanecer del séptimo día, discutieron qué habían visto. ¿Era real? ¿Era una alucinación colectiva? ¿Era un ermitaño, un desertor, un fantasma? Camila, siempre racional, propuso, era real. Probablemente un excombatiente que nunca salió de la selva. Hay casos documentados. Pero su voz temblaba. Porque si era real, significaba que alguien había sobrevivido allí durante décadas. ¿Y si había sobrevivido, a qué costo? ¿A qué precio de cordura? Empacaron lo poco que tenían y comenzaron a caminar hacia el noroeste, siguiendo las coordenadas del mapa. El terreno se volvió más difícil. Atravesaron pantanos donde el agua les llegaba a la cintura, infestados de sanguijuelas que se adherían a su piel. Camila, con su conocimiento biológico, les enseñó a quitarlas sin que dejaran la cabeza enterrada, fuego, sal, o simplemente esperar a que se soltaran solas. Todos terminaron cubiertos de marcas circulares sangrantes. El octavo día, Santiago colapsó. Fiebre alta. Delirio. Temblores incontrolables. Camila diagnosticó, probablemente malaria, o dengue, o alguna de las 1000 enfermedades tropicales que acechaban en cada picadura de mosquito. No tenían medicamentos. Solo podían hidratarlo, enfriarlo con agua del río, y rezar. Mateo propuso dejarlo descansar un día entero. Andrés objetó, cada día que perdemos es un día menos de comida, de fuerza, de chances. Valentina explotó, no vamos a abandonarlo como abandonamos a Lucía. El silencio que siguió fue más pesado que toda la selva. Acamparon junto a Santiago. Camila le daba agua constantemente. Valentina le cantaba canciones de cuna que recordaba de su infancia. Mateo montaba guardia, con el mapa en las manos, calculando distancias, probabilidades, futuros. Andrés recolectaba leña, manteniendo el fuego vivo, porque el fuego era vida, era humanidad, era la única barrera contra la oscuridad absoluta. Durante la noche, Santiago habló en sueños. Dijo cosas incoherentes. Nombres de personas que no conocían. Números. Coordenadas. Y luego, con una claridad espeluznante, dijo, el viejo tiene razón. Ya estamos muertos. Solo estamos caminando hacia nuestra tumba. Valentina le tapó la boca, suplicándole que se callara, que no dijera esas cosas. Pero las palabras ya estaban sueltas, flotando en el aire húmedo, plantando semillas de desesperación. Al amanecer del 9º día, Santiago despertó. La fiebre había bajado. Estaba débil, pálido, pero vivo. Mateo lo ayudó a levantarse. ¿Puedes caminar?, preguntó. Santiago asintió, aunque sus piernas temblaban. Reanudaron la marcha, más lentos, más cautelosos. La selva parecía observarlos, esperando el próximo error, la próxima debilidad. Fue Valentina quien vio la serpiente. Una cascabel tropical, enrollada en una rama a la altura de los ojos, perfectamente camuflada. Estaba a centímetros de la cara de Mateo. Valentina gritó. Mateo se congeló. La serpiente levantó la cabeza, la lengua bífida probando el aire. Andrés, con un movimiento rápido y preciso, lanzó su navaja. La hoja atravesó el cuerpo del reptil, clavándolo en el tronco. La serpiente se retorció, siseando, y finalmente quedó inmóvil. Mateo retrocedió, respirando agitadamente. Gracias, murmuró. Andrés recuperó su navaja, limpiándola en su pantalón. Estamos a mano, dijo, recordando cuando Mateo lo había salvado de ahogarse en el río. Esa noche, asaron la serpiente. La carne era blanca, fibrosa, sorprendentemente sabrosa.
Comieron en silencio, masticando lentamente, saboreando cada bocado porque no sabían cuándo sería el próximo. Camila calculó que llevaban 9 días perdidos. Según el mapa, deberían haber recorrido al menos 30 kilómetros. Pero la selva distorsiona las distancias. 30 kilómetros en línea recta se convierten en 60 con rodeos, en 90 con retrocesos. El 10º día encontraron un río diferente. Más pequeño, más tranquilo. Camila lo identificó en el mapa, un afluente del Caguán. Si lo seguían río abajo, eventualmente llegaría a zonas pobladas. Pero eventualmente podía significar días, semanas. Decidieron seguirlo de todos modos. El agua era su guía. La civilización siempre se construye cerca del agua. Caminaron por la orilla durante horas. Y entonces, Andrés encontró algo que les devolvió la esperanza, una botella de plástico. Vacía. Moderna. Con etiqueta de una marca comercial. Alguien había estado allí recientemente. Alguien de fuera. Gritaron. Llamaron. Pero solo el eco de sus propias voces les respondió. Continuaron. Y encontraron más basura. Una bolsa de papas fritas. Un envoltorio de chocolate. Señales de humanidad. Señales de que no estaban en el fin del mundo, sino cerca de su borde. La moral subió. Caminaron más rápido, con renovada energía. Y entonces vieron el humo. Una columna delgada, gris, elevándose entre los árboles. Humo significaba fuego. Fuego significaba personas. Corrieron hacia él, tropezando, cayendo, levantándose. Y llegaron a un claro donde había una choza de madera, un pequeño cultivo de yuca, y un hombre. Un campesino. Real. Vivo. Humano. El hombre los miró con una mezcla de sorpresa y horror. 5 adolescentes sucios, demacrados, heridos, emergiendo de la selva como espectros. Mateo, con voz quebrada, dijo, ayúdenos. Por favor. Estamos perdidos. Hace 10 días. El campesino, un hombre llamado Don Ramiro, los hizo entrar. Les dio agua. Plátanos hervidos. Panela. Mientras comían con desesperación animal, Don Ramiro escuchó su historia. Y cuando terminaron, dijo algo que los dejó fríos, ustedes tienen suerte. Hace 2 semanas, encontré a una niña. Muerta. Ahogada. En el río. La enterré detrás de mi casa. Lucía. Valentina rompió a llorar. Santiago cerró los ojos. Camila se cubrió la cara. Andrés salió de la choza, necesitando aire. Mateo, el líder, el que había tomado la decisión de cruzar el río, sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Don Ramiro los llevó a la tumba. Era simple. Una cruz de madera. Sin nombre, porque él no sabía quién era. Pero ellos sí. Se arrodillaron frente a la tierra removida. Y por primera vez en 10 días, lloraron juntos. No lágrimas de miedo o frustración, sino de duelo puro, de pérdida irreparable. Don Ramiro tenía una radio de onda corta. Contactó con las autoridades de Florencia. Un helicóptero de rescate llegó al día siguiente. Los 5 sobrevivientes fueron evacuados. Pasaron semanas en el hospital. Deshidratación severa. Infecciones. Parásitos. Trauma psicológico profundo. Pero estaban vivos. La historia salió en todos los noticieros. 6 adolescentes perdidos en la selva. Una muerta. 5 sobreviven 18 días. Pero los noticieros contaron una versión simplificada. Una versión heroica. Una versión que omitía los detalles oscuros. Porque había cosas que los 5 sobrevivientes nunca contaron. Cosas que juraron llevarse a la tumba. En la noche del día 12, cuando la desesperación era absoluta, cuando la comida se había acabado, cuando la muerte parecía inevitable, Mateo había propuesto algo impensable. Lo había susurrado, avergonzado, pero lo había dicho, si uno de nosotros muere, podríamos, ya saben. No terminó la frase.
No hacía falta. Todos entendieron. Canibalismo. La última frontera. El tabú absoluto. Camila lo rechazó inmediatamente. Valentina vomitó solo de pensarlo. Santiago dijo, prefiero morir. Andrés no dijo nada. Solo miró a Mateo con algo que podría haber sido comprensión o podría haber sido horror. No llegaron a ese punto. Don Ramiro los encontró antes. Pero la propuesta había quedado flotando entre ellos, como un fantasma, como una confesión de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y había otra cosa. Algo que solo Andrés sabía. En la noche del día 8, mientras los demás dormían, él había seguido al viejo loco que los había visitado. Lo había rastreado en la oscuridad, con su habilidad innata para leer el entorno. Y lo había encontrado. En una cueva. Rodeado de huesos. No huesos de animales. Huesos humanos. Cráneos. Fémures. Costillas. El viejo estaba sentado entre ellos, hablando solo, riendo solo. Andrés había retrocedido en silencio. Nunca le contó a nadie. Porque algunas verdades son demasiado oscuras para compartir. Los 5 sobrevivientes volvieron a sus casas. Intentaron retomar sus vidas. Pero la selva los había cambiado. Mateo nunca volvió a ser el líder carismático. Se volvió callado, distante, atormentado por la decisión que había tomado y que había costado una vida. Camila abandonó la biología. No podía estudiar la naturaleza sin recordar. Valentina desarrolló ansiedad severa. No podía estar en espacios abiertos sin entrar en pánico. Santiago, el bromista, nunca volvió a reír de verdad. Andrés se enlistó en el ejército, buscando algún tipo de expiación en la disciplina y el servicio. Y Lucía, la más joven, la más callada, permaneció en esa tumba sin nombre en medio de la selva, convertida en leyenda local, en historia de advertencia, en recordatorio de que la naturaleza no negocia. Pero la historia no terminó allí. 5 años después del rescate, en 2024, Mateo recibió un paquete anónimo. Dentro había una fotografía. Una fotografía que lo heló. Era de los 6, tomada el primer día de la expedición, sonriendo, inocentes, sin saber lo que vendría. Pero había algo escrito en la parte de atrás, con letra temblorosa, yo también sobreviví. Y los he estado observando. El viejo del bosque. Mateo nunca mostró la fotografía a nadie. La quemó esa misma noche. Pero las preguntas lo persiguieron, ¿era real? ¿El viejo loco estaba vivo? ¿Los había seguido hasta la civilización? ¿O era su propia mente, fracturada por el trauma, creando fantasmas? No lo sabría nunca. Porque hay cosas en la selva que no tienen explicación. Hay gritos que nadie se atreve a contar. Hay verdades que se quedan enterradas entre las raíces y el barro. Y hay sobrevivientes que cargan con secretos más pesados que toda la vegetación del Caquetá. Esta es la historia de 6 adolescentes y 18 días en la selva. Pero es también la historia de lo que la desesperación puede hacer a la mente humana. De las decisiones que nadie debería tomar. De las líneas que, una vez cruzadas, nunca se pueden descruzar. Porque al final, la verdadera selva no está afuera. Está adentro. Y algunos nunca logran salir de ella. Los registros oficiales dicen que 5 sobrevivieron. Pero si les preguntas a ellos, en privado, con suficiente confianza, algunos dirán que en realidad todos murieron en esa selva. Que lo que regresó fueron solo cáscaras, sombras, versiones huecas de quienes alguna vez fueron. Mateo Vargas trabaja ahora en una oficina en Bogotá. Tiene pesadillas cada noche. Siempre el mismo sueño, está de vuelta en el río, viendo a Lucía desaparecer, pero esta vez todos desaparecen con ella, y él se queda solo, gritando en un idioma que no reconoce. Camila Ríos se mudó a España. Estudió literatura. Escribe poesía oscura sobre muerte y naturaleza. Nunca menciona la selva directamente, pero está en cada verso, en cada metáfora, en cada punto final. Valentina Cruz se convirtió en terapeuta. Ayuda a víctimas de trauma. Algunos dicen que es su forma de expiar.
Otros dicen que es su forma de entender qué les pasó realmente allí, en esos 18 días que oficialmente fueron de supervivencia pero que secretamente fueron de descenso. Santiago Pérez se casó joven. Tiene 2 hijos. Vive en una ciudad pequeña, lejos de cualquier bosque. Sus hijos nunca han ido de camping. Nunca irán. Él se asegurará de eso. Andrés Molina, como mencioné, se enlistó en el ejército. Sirvió en zonas de conflicto. Vio muerte. Causó muerte. Y según sus compañeros, nunca mostró miedo. Porque después de ver lo que vio en aquella cueva, después de saber lo que sabe, la guerra humana le parecía casi predecible, casi limpia en comparación. Y Lucía Mendoza permanece en esa tumba. Don Ramiro murió 3 años después de encontrar a los sobrevivientes. Su familia vendió la tierra. Los nuevos dueños nunca supieron de la tumba. La selva la reclamó. Ahora es solo un montículo cubierto de musgo, indistinguible de 1000 otros montículos en el piso del bosque. Pero He reports. Campesinos de la zona hablan de una niña fantasma que camina por las orillas del río en las noches sin luna. Una niña que llama nombres. 5 nombres. Siempre los mismos. Mateo. Camila. Valentina. Santiago. Andrés. ¿Es real? Probablemente no. Probablemente es solo folclore, la forma en que las comunidades procesan tragedias. Pero los 5 sobrevivientes, cuando escucharon estos reportes, sintieron algo. Un escalofrío. Un reconocimiento. Porque en el fondo, en la parte de ellos que nunca salió realmente de la selva, saben que Lucía todavía está allí. No como fantasma, sino como recuerdo vivo, como culpa encarnada, como el precio que pagaron por sobrevivir. Porque esa es la verdad que nadie dice sobre la supervivencia extrema, siempre tiene un costo. Y ese costo no se paga con el cuerpo. Se paga con el alma. Los medios hicieron de ellos héroes. Valientes adolescentes que vencieron a la naturaleza. Pero ellos saben la verdad. No vencieron nada. La selva los dejó ir. Los escupió. Los devolvió al mundo no como victoriosos, sino como advertencias vivientes. Y el mensaje era claro, la naturaleza no es tu enemiga. Pero tampoco es tu amiga. Es indiferente. Absolutamente, completamente indiferente. Y en esa indiferencia hay un terror que ningún depredador, ninguna serpiente, ninguna enfermedad puede igualar. Porque puedes luchar contra un enemigo. Puedes negociar con un captor. Pero no puedes hacer nada contra la indiferencia. Solo puedes someterte. O morir intentando no hacerlo. Han pasado 6 años desde el rescate. Los 5 sobrevivientes nunca se han reunido. Ni una sola vez. Hay un acuerdo tácito entre ellos, verse sería volver. Y ninguno puede permitirse volver. Pero cada 15 de marzo, el aniversario de la tormenta que cambió todo, cada uno de ellos, en su rincón del mundo, se detiene. Y recuerda. No con nostalgia. No con orgullo. Sino con una mezcla de horror y gratitud tan compleja que no tiene nombre. Horror por lo que vivieron. Gratitud por haber salido. Y algo más. Algo más oscuro. Algo que ninguno admitirá nunca, una parte de ellos, pequeña pero innegable, extraña la claridad de aquellos días. Porque en la selva, a pesar del terror, las cosas eran simples. Sobrevivir o morir. Nada más. No había facturas que pagar, ni expectativas que cumplir, ni máscaras sociales que mantener. Solo la verdad brutal y honesta de la existencia reducida a su esencia. Y esa simplicidad, por aterradora que fuera, tenía una pureza que el mundo civilizado nunca podrá ofrecer. Esta es la paradoja de los sobrevivientes extremos. Una parte de ellos siempre permanece en el lugar del trauma. No por masoquismo. Sino porque allí, en el borde del abismo, fueron más reales de lo que nunca volverán a ser. Los psicólogos que los trataron después del rescate notaron algo inquietante, cuando hablaban de la selva, sus ojos se iluminaban. No con alegría, sino con intensidad. Con vida.
Como si la rutina cotidiana fuera el sueño, y aquellos 18 días fueran la única vez que realmente estuvieron despiertos. Pero nadie dice estas cosas en voz alta. Porque la sociedad no tiene espacio para verdades tan incómodas. Preferimos las narrativas limpias. El héroe que vence. El superviviente que supera. El final feliz. Pero la vida real no tiene finales felices. Solo tiene finales. Y a veces, sobrevivir es solo el comienzo de una condena más larga. Mateo, en una de sus sesiones de terapia, que abandonó después de 6 meses porque no servían de nada, le dijo a su psicóloga algo que ella anotó textualmente en su expediente: la gente me felicita por haber sobrevivido. Pero nadie me pregunta si valió la pena. Si Lucía estaría de acuerdo con el intercambio. Su vida por nuestras vidas. Y la respuesta es que no lo sé. Nunca lo sabré. Y esa incertidumbre me está matando más lentamente que cualquier cosa que encontramos en esa selva. La psicóloga no supo qué responder. Porque no hay respuesta. Algunas preguntas no están diseñadas para ser respondidas. Están diseñadas para ser cargadas. Y Mateo, junto con Camila, Valentina, Santiago y Andrés, las cargarán hasta el día en que mueran. Cuando ese día llegue, cuando cada uno de ellos exhale su último aliento, ¿qué verán? ¿La luz al final del túnel que prometen las religiones? ¿La oscuridad absoluta que promete la ciencia? O tal vez, solo tal vez, verán lo mismo que vieron aquella noche del día 12, cuando la desesperación era absoluta: la selva. Eterna. Indiferente. Esperando. Porque algunos lugares no te dejan ir realmente. Te sueltan físicamente. Pero mentalmente, espiritualmente, sigues allí. Caminando en círculos. Escuchando voces. Viendo sombras. Atrapado para siempre en 18 días que nunca terminan. Esta es la historia que el mundo conoció a medias. La historia de supervivencia, de rescate, de final feliz. Pero ahora conoces la otra mitad. La mitad oscura. La mitad que se queda en las sombras porque es demasiado incómoda, demasiado real, demasiado humana. 6 adolescentes entraron a la selva. 5 salieron. Pero en realidad, ninguno salió realmente. Porque la selva no está en el Caquetá. La selva está en cada decisión imposible que tomamos. En cada línea moral que consideramos cruzar. En cada momento en que la supervivencia nos obliga a elegir entre nuestra humanidad y nuestra vida. Y en esos momentos, descubrimos algo aterrador: que la bestia no está afuera. Nunca estuvo afuera. Siempre estuvo adentro, esperando, dormida, hasta que la desesperación la despierta. Y una vez despierta, nunca vuelve a dormir completamente. Los 5 sobrevivientes saben esto. Lo saben con una certeza que ninguna terapia puede borrar. Por eso no se reúnen. Por eso evitan las noticias sobre la selva. Por eso, cuando alguien menciona ir de camping, cambian de tema rápidamente. Porque temen que si vuelven, aunque sea en conversación, aunque sea en recuerdo, la bestia interior despierte completamente. Y esta vez, no habrá don Ramiro para rescatarlos. Esta vez, estarán solos con ella. Para siempre. Así termina la historia real de 6 adolescentes y 18 días en la selva. No con heroísmo. No con redención. Sino con una verdad brutal: sobrevivir no es ganar. Es solo retrasar lo inevitable. Y a veces, el costo de ese retraso es mayor que la vida misma. Si esta historia te impactó, si te hizo sentir algo que no puedes nombrar, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Dónde está tu línea? ¿Hasta dónde llegarías para sobrevivir? Y si valoras este tipo de contenido, estas historias que el mundo prefiere olvidar, dale like a este video. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque hay más historias como esta. Historias que necesitan ser contadas. No para entretener. Sino para recordarnos que somos realmente cuando las máscaras caen. Nos vemos en el próximo video. Si es que te atreves a volver. Porque después de esta historia, tal vez prefieras quedarte en la superficie.
En las narrativas limpias. En los finales felices. Y no te culparía. Yo tampoco querría bajar tan profundo. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que contar los gritos que nadie se atreve a contar. Y ese alguien, por ahora, soy yo. Hasta la próxima. Si es que hay próxima. Si es que la selva me deja ir.